nuevo estamos juntos para tener este tiempo de meditar en la palabra y de seguir nuestro estudio sobre Proverbios, pero también para tener un tiempo de adoración y que el Señor nos guíe en este momento también de interceder. Ya antes nos decía Joan que el Señor está pendiente de nosotros y con los brazos abiertos para escucharnos y abrir nuestro corazón. Y por eso vamos a poner también este tiempo de meditar en su palabra en sus manos. Señor, muchísimas gracias porque podemos estar alrededor de tu palabra. Siempre resulta, Señor, una auténtica bendición cuando a través de ella tú nos hablas, a través de tu Espíritu Santo iluminas nuestra mente y nos ayudas a entender y a dar pasos, a tomar acción sobre lo que en ella está. Y por eso te pedimos, Señor, que en esta tarde de nuevo, al abrirla, tú, Señor, nos dirijas, nos instruyas y sobre todo, Señor, también que sea una manera de estimularnos al amor los unos hacia los otros. Señor, todo te lo presentamos y te damos muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos alegramos de que Marta esté con nosotros en este pequeño encuentro que tenemos los martes. Y estamos metidos en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Así que ya el resto de los hermanos ya sabéis que estas semanas le estamos dando mucha actividad justamente a las citas, a buscar citas y a leerlos. A veces nos atropellamos en la lectura, porque todos queréis leer, cosa que es estupendo. Vamos a ir a Proverbios. ¿Habéis ido alguna vez a algún buffet de estos, a un restaurante, que están todos los platos ahí puestos? Es un problema. Es un problema porque hay tanta variedad, todo tan bueno, tan rico, ¿verdad? Y a veces uno no sabe qué elegir o todo lo contrario, ¿no? Llenas el plato tanto que incluso a veces se queda cosas en el plato, ¿no? Bueno, algo parecido ocurre con el libro de Proverbios. Hemos hecho en las semanas anteriores diferentes introducciones hablando mucho de la sabiduría y de muchos otros aspectos, y todavía por delante hay mucho más, pero en un sentido ahora ya empezamos a ser esto como un buffet en el que hay muchos platos muy ricos y que tendremos que ir escogiendo algunos de ellos. No podemos entrar en todos porque si no, entonces sí que nos pasamos aquí todo el resto del año. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Y hoy vamos a intentar mirar de manera también rápida dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3. Proverbios, capítulo 2 y 3. Vamos a hacer una lectura primero del capítulo 2. Y aquí os pido la colaboración. Si podemos leer, por ejemplo, 3 versículos cada uno. Si empezamos por el final y vamos bajando para aquí. Empiezas, Miguel. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mi mandamiento guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia hieres tu ojo. Si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y harás el conocimiento de Dios.
aparte del mal camino, que los hombres que hablan perversidad, que deja los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelvan en las necesidades del vicio. Y las veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa se inclinará a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Aquí, muy bien, este capítulo 2. Y lo vamos a ver en diferentes partes. Claro, como decía antes, esto hay muchos platos buenos, muchos ricos platos, y vamos a intentar de resumir algunos de estos conceptos. En primer lugar, los 4 primeros versículos. Del 1 al 4, si os habéis fijado, habla de un tesoro. Hay que buscar un tesoro. En aquella época era habitual esconder los tesoros bajo la tierra. ¿Os acordáis de la historia de Acán, cuando hubo aquella derrota de Jai, ¿no? Y lo que hizo este hombre, Acán, fue esconder bajo tierra el oro y la plata robado, que eso lo había prohibido el Señor. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? El perezoso escondió también en la tierra los talentos, y eso lo explica el Señor Jesús en su parábola de Mateo capítulo 25. Casi siempre entonces se escondían los tesoros debajo de la tierra, y fijaos que incluso hasta Pablo utiliza esta ilustración. Se metían en vasijas y ahí escondido, y incluso Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio, en vasos de barro. La idea sigue siendo la misma, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En las excavaciones, muchas veces, en esas excavaciones arqueológicas, muchas veces se encuentran tesoros de gente que habían guardado sus objetos de oro y otras cosas, y era frecuente que el dueño lo hiciera de manera que incluso hasta, yo diría que ni la mujer se enteraba de dónde guardaba el tesoro, y si el hombre llegaba a fallecer repentinamente, pues se llevaba su secreto al sepulcro. Bien, la idea que está dando aquí es la búsqueda del tesoro, que es la sabiduría. En el capítulo 2, Salomón insta poderosamente a buscar la sabiduría. Hay que buscar ese tesoro, hay que desenterrarlo. Y esto requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere una intención para encontrarlo. No porque Dios haya querido esconder la sabiduría, no es así, tan profundamente que no la pudiéramos encontrar, sino que lo que el Señor quiere es que tomemos la iniciativa de buscar ese tesoro, esa sabiduría. Pero, como el Señor conoce muy bien nuestra necedad, como somos duros, nos cuesta, tenemos que esforzarnos. ¿Os habéis fijado que en estos primeros 4 versículos se repite mucho la palabra condicional? Dice: si recibiereis, si inclinares, si clamares, si como a plata. Lo pone en condición: si llegas a hacer eso, ¿verdad? Y eso nos acordamos de Santiago, el apóstol Santiago, en capítulo 1, versículo 5, que también utiliza esto: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esa es la condición. O sea, hay necesidad, busca. Y la búsqueda
trae recompensas. Primero, en primer lugar, hace comprender muchas cosas y segundo, ofrece protección. Y nos lleva al descubrimiento. Vamos a verlo. Versículos del 5 al 11 que lo hemos leído antes. En primer lugar, hay este deseo de que tienes que buscar, y de los versículos del 5 al 11 viene el descubrimiento. Y empieza así, el versículo 5, lo habéis leído. Entonces, si haces todo eso, entonces entenderás. Jesús lo decía con aquellas palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Proverbios 8:17 da esta misma idea. Venga, os invito a que ya busquemos, iré diciendo algunos textos de vez en cuando. Proverbios 8:17 también da esta idea. Me hallan los que temprano me buscan. Hay ese descubrimiento. La sabiduría divina entra en nuestro corazón, ilumina nuestra mirada y nos hace entender más. Se aprende, con la sabiduría del Señor, se aprende a distinguir lo que es lo bueno y lo malo, lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Se enseña cómo podemos poner en práctica nuestro amor a Dios y al Señor. Hay esa comprensión de la vida y al mismo tiempo protección, que ahora vamos a ver. Vamos muy rápido porque es que es muy largo esto. Sí, rápido. No es una cuestión de hora, no es una cuestión de hora de la mañana. Sí. No necesariamente a cualquier hora del día. La idea es la tempranidad de ir buscando al Señor, que lo puedes hacer en cualquier hora del día. Sí, exactamente, es esa actitud de búsqueda, ¿eh? Y eso es importante. Gracias. Vamos adelante. Protección de la vida. Está bien que vayáis interrumpiendo y así vamos aclarando algún concepto. Protección de la vida, en los versículos del 12 en adelante, vemos que no solamente es una cuestión de comprender lo importante que es la sabiduría, sino además eso nos va a proteger, y vamos a ver algunos detalles. En Proverbios 1:33 dice, ¿quién lo lee, por favor? 1:33. Me siento protegido, me siento confiado. Por eso es importante entender que el buscar, el encontrar, el disfrutar de la sabiduría me da protección. Y esta es una de las ventajas más grandes de la sabiduría que puede dar una persona, porque nos va a evitar innumerables males y problemas. Siempre la sabiduría es más ventajosa que la necedad. Siempre. No la podemos poner en una balanza, porque es que siempre es más ventajosa la sabiduría que la necedad. El Señor preserva el camino de los santos. Dice en el versículo 7, estamos en capítulo 2, versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es un escudo. Y es más que un escudo normal. Antiguamente los reyes podían proteger a otros reyes más pequeños. Antes los reyes eran prácticamente de ciudades, de espacios más bien pequeños, no tanto de naciones grandes, también las habían y habían imperios, pero normalmente un rey que tenía mayor poder
era escudo de otros reyes más pequeños que eran vasallos de ellos, ¿no? La idea, por lo tanto, es que el Señor es ese escudo grande que protege a aquellos que se acogen bajo su protección. Dios protege a sus hijos, haciéndolos, dice, discretos. Dice entonces, más adelante, el que guarda las veredas del juicio preserva el camino de sus santos. Entenderás entonces justicia, juicio y equidad y todo buen camino. La instrucción del sabio, en la instrucción del sabio, que es ese manantial de vida, dice en el Proverbios capítulo 13, versículo 14, Proverbios 13, 14, y otro, por favor, otro hermano o hermana que busque Eclesiastés 7, 12, Eclesiastés 7, 12. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y Eclesiastés 7, 12. Porque puro es la ciencia, y el puro es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a los poseedores. Da vida a los poseedores. En cambio, están en los lazos de la muerte. Y en este sentido, por eso en los versículos del 12 al 15 aparece el hombre malo y aparece la mujer mala. Vamos a ver algunos aspectos. Es cierto que en Proverbios nos encontramos con una lista larga de personas o personajes tenebrosos a lo largo de todo el libro de Proverbios. Aparecen los ladrones asesinos, comerciantes que son falsarios, poderosos y jueces injustos, testigos falsos, ladrones del campo, hay borrachos, estafadores, adúlteros, chantajistas, perezosos, todo un panorama tenebroso de personas que su conducta está demostrando su maldad y se deleitan además en esas prácticas. Dice el versículo 14, se alegran, en Proverbios 2, dice que se alegran haciendo el mal. Se alegran haciendo el mal. Isaías nos recuerda en Isaías capítulo 5, versículo 20, un texto bien conocido también, Isaías 5, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los hombres malos, la maldad del hombre, del ser humano, transforma o quiere transformar lo que es bueno en malo y lo que es malo lo presenta como algo bueno. Pablo en diferentes momentos lo describe. Romanos 1:32. Romanos 1:32, que habla de la maldad del hombre. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Esa es la conducta del hombre, del ser humano, y seguramente, posiblemente, lo fue también la nuestra antes de conocer al Señor. Nos gozábamos haciendo el daño, estando alejados de Dios, buscando nada más nuestra propia satisfacción. Y la verdad, lo que nos está presentando Proverbios precisamente es que si dejase el hombre de hacer esas maldades, realmente se evitarían muchas cosas. Y entre ellas, pues presentarse delante de un juez o provocar un accidente quizá por exceso de alcohol, cuántas veces, o por estar bajo la adicción de algún producto, o ser despedido. Se evitaría ser despedido fulminantemente porque a lo mejor
uno ha falseado una documentación en el trabajo, lo que sea, ¿no? Por este motivo Dios nos ha dado la sabiduría. Precisamente estamos hablando de protección, para librarnos de esta maldad. Versículo 12 dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Para eso es la sabiduría. Para ser librados del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Y aquí vemos, he mencionado a la mujer mala, una mujer fatal. Nos habla también de las seducciones de la adúltera. Versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alega con sus palabras. Y esto lo trata de manera muy extensa en los capítulos del 5 al 7, que no lo vamos a tratar ahora, de Proverbios. Nos habla mucho de esta relación que llega a afectar de una manera tan trágica en la vida matrimonial. Y habla de que la sabiduría precisamente protege de una manera preventiva el daño que pueda producir esa relación en este caso, con mujeres adúlteras. Y hay otro aspecto más, y con esto iremos acabando este capítulo. Ya digo, son pequeños platos, o grandes platos también, depende cómo se considere. Cuando dice el último versículo, el 22, dice, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Son palabras bien serias. Habla de ser cortado de la tierra. Bueno, cuando un israelita circuncidaba a su hijo, hacía un juramento de fidelidad al pacto con el Señor. Y en nombre de aquel recién nacido, el israelita se comprometía a mantener su fidelidad y el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Pero si incumplía, si desobedecía esos mandamientos, hay de parte del Señor un juramento bien serio, que encontramos ya desde el principio, en Génesis 17:14, dice, será cortado de su pueblo por haber violado el pacto. Porque la señal de la circuncisión era una señal de pacto, de compromiso entre Dios y el hombre, y si incumplía el pacto, dice, será cortado de la tierra, será eliminado. Y eso lo vemos tantas veces en el pueblo de Israel, y eso lo estamos recordando todos estos días. En cambio, el versículo 21 dice, los rectos habitarán toda la tierra. Y es una promesa que ha trascendido y trasciende para los justos. Dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas que los creyentes heredarán la tierra. Mateo 5:5. Mateo 5:5. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos heredarán la tierra por heredad. Bien, hemos visto muy rápidamente la búsqueda del tesoro, el descubrimiento, y estamos viendo pues que también hay unos beneficios, una protección. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 3. Mirad, el capítulo 3 realmente es un capítulo lleno de bendiciones, de galardones, de premios. Es precioso. El capítulo 3, especialmente quizá lo voy a señalar y os voy a pedir que por favor estéis muy atentos porque no sé si leerlo, lo leemos. Quizá lo leamos todo, ¿vale? ¿Lo leemos todo? ¿Vamos bien de tiempo? Sí.
Proverbios capítulo 3, y entonces luego repasaremos una serie de beneficios que hay o que se aparecen en este capítulo. Vamos a leerlo. Vamos a leer, os pediré por favor, si os fijáis, prácticamente bueno, va cambiando. Bueno, vamos a leer 3 versículos cada uno. 3. Vale. Uh-huh. Ajá. ¿Con qué plato te quedas? Porque es un capítulo
todos los proverbios, pero es que este capítulo 3 está lleno de platos sabrosos y ricos. Mirad, si aplicamos a nuestra vida alguno de estos versículos, algunas de estas recomendaciones, nos encontramos desde luego en el mejor camino para recibir bendiciones, porque es que no hay desperdicio. Como hay una expresión en catalán, ¿no?, de sucar oli. Es tan rico cada uno de estos versículos. Fijaos, voy a hacer un repaso a ver si me podéis seguir, por favor. El versículo 2 nos dice que estamos hablando de la sabiduría. Si tomas la sabiduría, depender de la sabiduría del Señor. Dice, versículo 2, puedes alargar la vida. Versículos 3 y 4 dice que nos hace agradables ante Dios y los hombres. Versículos 5 y 6, que hace el camino de nuestra vida más transitable. Versículos 7 y 8, fortalece la salud. Ahora entraremos dentro de algunos detalles. Versículos 9 y 10, aumenta las posesiones o te ayuda a administrar bien lo que tienes. Versículos 11 y 12 nos enseña a humillarnos bajo la corrección del Señor. La sabiduría, en los versículos del 13 al 15, dice que es más valiosa que las alhajas, que los tesoros. Versículo 16, la sabiduría concede riqueza y honor. Versículo 17, da a nuestra vida deleite y paz. Versículo 18, nos permite comer del árbol de la vida, de un árbol de vida. Versículos 19 y 20, es el principio en que se basa el cielo y la tierra. 21 y 23, hace vivir y nos adorna y protege. Versículo 24, favorece el descanso nocturno. Hay quien no puede dormir bien. Versículos 25 y 26, nos protege, mientras que los impíos perecen. Versículos 27 y 28 nos dice que hace servicial y caritativo la sabiduría. No abusa de la confianza, el versículo 29. Nos hace amantes de la paz, versículo 30. Nos lleva a esa comunión con el Señor íntima, una comunión íntima, versículos 31 y 32. Trae la bendición de Dios a nuestro hogar, versículo 33. Versículo 34, obtiene por su humildad la complacencia de Dios y nos hace, versículo 35, heredar honra. Cada uno de ellos es una enseñanza y vamos a coger algunos de estos platos simplemente y lo vamos a intentar hacer lo más resumido posible. Por eso en la Torá, lo que es el Pentateuco, el Señor no solo habló de hacer ofrendas y sacrificios, que eso lo leemos en Levítico, en Números, Deuteronomio. No solamente eso, sino, y eso lo estuvimos viendo hace unos días, nos habla de aspectos prácticos de la vida cotidiana. Por decir un ejemplo, el vendimiar y pagar a los jornaleros. El cumplimiento de esas ordenanzas de parte del Señor, el cumplimiento, dice en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti. Haciendo estas cosas, tendrás vida, vivirás. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo escribió con este mismo espíritu en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. 1 Timoteo 4, 8. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para toda provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
el ejercicio de la vida, de la piedad, trae vida y tiene promesa para esta vida, o sea, para el día a día y para la vida eterna, la venidera. Más adelante dice, en el capítulo 6, versículo 6, dice que gran ganancia es la piedad. Así que en Proverbios 3, este capítulo, nos deja ver en dónde se manifiestan esas ganancias de poseer la sabiduría. Y de esta lista, como decía antes, es un buffet. Hemos de escoger algunos platos. No sé si es demasiado tarde porque... ¿Seguimos adelante? ¿Estáis animados? ¿Sí? ¿Vamos adelante? Vamos a escoger 3 o 4 platos porque son muchos, ¿vale? En primer lugar, algo que nos sorprende un poco, no sé si os sorprende a vosotros, dice que en versículo 2, la sabiduría alarga la vida. La sabiduría alarga la vida. La sabiduría del temor de Dios puede prolongar la vida, vivir muchos años y además felizmente. ¿Quién se apunta a eso? ¿Te apuntas? Nos apuntamos todos. O quizá no, pero ¿qué hemos de aportar nosotros para que eso ocurra? Si es que podemos, ¿acaso podemos añadir a nuestros días, a nuestra vida, algunos días más, algunos años más? ¿Lo podemos hacer nosotros eso? Proverbios 9:11, ¿qué dice? ¿Sí? No, 9:11. Vaya, o sea, está diciendo que, o sea, si tú tienes sabiduría, se te añadirán años. Bueno, ¿qué es larga vida en realidad? ¿Qué es larga vida? Desde luego los seres humanos no han envejecido a lo largo de su historia de la misma manera. Las generaciones anteriores al diluvio alcanzaron edades, tenemos constancia en las escrituras, de más de 600 años. O de 800. Después del diluvio, las edades se acortaron cada vez más. Encontramos a Sem, uno de los hijos de Adán y Eva, que cumplió 600 años. Después vemos que va bajando. Abraham ya nos habla de que murió con 175 años. Aarón con 123, Moisés con 120, Josué con 110. Iba bajando. Luego vemos en la historia, en el Antiguo Testamento, que los reyes también iban muriendo relativamente mucho más jóvenes. Roboam cumplió 58, Josafat 60, Jorán 40 y así. La edad media de los reyes eran de unos 40 y algo de años. En otros lugares de las Escrituras, pues sí, señalan edades, pero no mucho mayores. ¿Qué es una larga vida? La pregunta no es, o la respuesta no es tan simple. El israelita en aquella época, en tiempos que estamos ahora viendo el libro de Proverbios, el israelita se casaba más joven que nosotros. A lo mejor a los 40 años ya era abuelo, ya tenía nietos, y a los 60 bisnietos. Por eso larga vida, largos años, no tiene nada que ver con nuestro concepto de ahora una persona que es de mayor edad. Cuando uno tenía 70 años, si es que llegaba a los 70, ya los sabios del libro de Proverbios lo consideraban como una buena vejez. Así que si Dios quiere este año y el Señor lo permite, que voy a cumplir 70, tendré una buena vejez. No hay hombre, dice Eclesiastés 8:8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida. Y esa es la realidad. Nosotros no tenemos control. Y por eso el Salmo 31:15 dice que en tu mano están mis tiempos. Entonces, parece aparentemente una contradicción. Depende de nosotros alargar nuestra vida.
Enseña Proverbios que los prudentes pueden de alguna manera esquivar, en cierto modo, una muerte prematura. Y eso tiene que ver con una actitud, con un comportamiento de vida que realmente, en lo que dependa de nosotros, hace posible que uno pueda vivir un poco más. Por ejemplo, voy a decir algunos ejemplos, algunas causas que impiden que uno pueda vivir un poco más. Por ejemplo, la violencia. La violencia y el resultado, por ejemplo, de una sublevación. En las Escrituras encontramos el caso de Absalón. Absalón se convirtió en víctima de su propia sublevación contra su padre, contra David. Y encontramos en los capítulos 15 al 19 de 2 de Samuel toda la historia. Y lo que le pasó a Absalón le pasó a muchos otros, que con actos violentos acabó su vida, ¿verdad? Acabó su vida. Y eso ocurre a lo largo de la historia. Muchas muertes se producen precisamente por actos de violencia, por tener una actitud de violencia. Los pecados sexuales, vemos que también, en el caso de el príncipe Amnón, hijo de David, deshonró a su hermanastra, Tamar, y como consecuencia de eso fue asesinado por su hermano, Absalón. Todo vino por causa de un pecado sexual. Y David, que tuvo 3 hijos, Amnón, Absalón y Adonías, estos 3 podrían haber vivido más, pero la violencia y los pecados sexuales le llevaron a morir antes de tiempo. La embriaguez, por ejemplo, es otro ejemplo. La sabiduría que el temor del Señor da también puede alargar la vida preservando las consecuencias del exceso, de los excesos de adicciones, como puede ser el alcohol. ¿Cuántas veces sabemos, ¿no?, de gente que ha tenido accidentes o ha provocado accidentes por causa del alcohol o estar bajo las drogas? Así que, en un sentido, sí que depende del ser humano, también de otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación o un estilo de vida que precisamente hace acortar la propia vida. Así que hay que tener sabiduría. La sabiduría también vemos en los versículos, en el capítulo 3, versículos del 7 al 8, que beneficia la salud. Por el contrario, la sabiduría beneficia la salud. ¿Nos hemos parado alguna vez a pensar que el temor de Dios es también beneficiosa para nuestra salud? ¿O pensamos que es algo simplemente espiritual? ¿Es algo simplemente, simplemente no, que tiene que ver pues con el ámbito espiritual de ir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia? La sabiduría tiene una implicación también hacia la salud. Una vida ferviente, conforme a los mandamientos del Señor, nos puede hacer bien, incluso en lo corporal. Porque uno está preocupado, porque somos, y eso en las Escrituras lo dice más adelante, que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si atendemos los mandatos del Señor, eso va a ser también beneficioso para nuestra salud. Tenemos el caso de Job, y nos preguntamos, pero si uno lleva una vida justa delante de Dios, haciendo su voluntad, nunca va a caer enfermo. Pues sabemos que eso no ocurre, ¿no? El caso de Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, dice, apartado del mal, y aún así experimentó la enfermedad y todo lo que ocurrió alrededor suyo. Muchos hombres y mujeres piadosos sufren toda la vida con una mala salud, pero eso no significa que no tuvieran temor de Dios. Por lo tanto, por un lado, nosotros debemos de atender a los mandatos del Señor y por otro lado, sabemos que no depende exclusivamente de nosotros. Está muy relacionado la salud con la obediencia.
La palabra de Dios nos enseña claramente que existe una relación causal entre el temor del Señor y nuestra salud. En la Torá, el Señor enseñaba que el grado de salud de Israel dependería mucho de la obediencia a sus mandatos. En Éxodo capítulo 15, por favor, busquemos Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Amén. Y por el contrario, en otros pasajes, como en Deuteronomio, vemos que hay esa amenaza de que puede ocurrir, y así ocurría, toda clase de enfermedades graves y constantes en el pueblo de Israel por falta de obedecer los mandatos y los estatutos del Señor. Hay una relación directa entre salud y sabiduría. La Sagrada Escritura no es un libro de ciencia. Los sabios que escribieron el libro de Proverbios no eran médicos, eran sabios para tratar temas vitales del temor de Dios, pero de ellos aprendemos lo beneficioso que es para nuestra salud. Dice en el capítulo 3, versículo 8 de Proverbios: teme al Señor y apártate del mal, porque esto será, ¿lo hemos leído?, medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Así que hay una relación directa entre buscar la sabiduría, aplicarla a nuestra vida, que no solamente tendrá que ver con nuestro espíritu, sino incluso podemos sentir un mejor estado de salud. Es cierto que los virus correrán por ahí, que el COVID estará por ahí o cualquier otro tipo de enfermedad. Estaba leyendo hace poco, ¿no?, que esas siempre noticias que salen del cáncer, que recientemente fue el Día Internacional del Cáncer, ¿no? Otra de esas investigaciones que hice para, no sé cuándo, dentro de pocos años ya habrá una medicina que ayudará a controlar mejor el cáncer. Sí, es una realidad. O no, pero es cierto que a lo largo de la historia, sobre todo de los 200 últimos años, la medicina ha avanzado tremendamente, ¿no? Y sobre todo en el siglo XX. La sabiduría nos hace amantes de la paz. Vamos acabando ya. Me he equivocado. Aquí no lo he puesto. Bueno, no importa. La sabiduría nos hace amantes de la paz. Capítulo 3, versículo 30. ¿Sí? Sí. Es interesante este versículo, ¿verdad? Bueno, todos, ¿no? Pero es que dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Bien, lo cierto es que hay personas que siempre están metidas en problemas, en líos, y a veces no se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se acaba. Dice en Proverbios 17:14. Proverbios 17:14. Yo tengo la versión que dice: el que inicia la discordia es como quien suelta las aguas, abandona pues la contienda antes que se complique. ¿Es así? Sí. Antes que se enrede, dice otra vez, ¿no? O sea, el que inicia la discordia suelta los problemas y luego ya veremos cómo se pueden arreglar.
Pero tomemos ejemplo de nuestro Señor Jesús, que dijo, lo hemos leído también, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y decía Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, que cuando lo maldecían al Señor, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El temor del Señor puede darnos sabiduría suficiente para no correr a los jueces por cualquier diferencia, iniciar un proceso contra el prójimo. La sabiduría le hace a uno amante de la paz. La sabiduría nos debe conducir hacia la paz. 23, Proverbios 23. Proverbios 23. Así que si puedes evitarlo, no te metas en jaleos, no te metas en líos. Dice el 25.8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer luego cuando tu prójimo te haya avergonzado. La promesa del Señor Jesús también es, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y más adelante, en Mateo capítulo 5, versículo 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El principio, ¿cuál es? Buscar siempre la paz. Buscar la paz. Y eso a través de la sabiduría. Finalmente, y acabo, la sabiduría derrama bendición en los hogares. El versículo, Proverbios 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La bendición de Dios es una fuerza saludable que puede llegar a todas las áreas de nuestra vida. Si Israel temía al Señor, Él le daría bendición. Y es una promesa que el Señor siempre fue cumpliendo. Pero si el israelita no cumplía esa fertilidad del terreno, ese cuidado del ganado, esas cosechas de los campos, esa protección de salud, todo eso se vendría abajo. Y el Señor en el Antiguo Testamento lo puso muy en evidencia. Y todo lo contrario, frente a eso, la maldición de Dios en muchos casos fue un poder demoledor por un pueblo que no era obediente al Señor, que no buscaba la sabiduría como ese tesoro. Así que para nosotros es una gran lección y yo os invito a que el capítulo 3 lo toméis, subrayéis, si queréis, más adelante os puedo pasar las notas del capítulo 3, porque es para sacarle jugo, pero por muchos aspectos. Acaba el capítulo diciendo, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Que el Señor nos ayude a buscar el tesoro, porque en él vamos a encontrar protección y vamos a vivir mucho mejor y más tranquilos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?